La corrupción que se practica a diario en este país debe ser condenada de donde venga. Por supuesto, el excandidato presidencial Zuluaga debe ser llevado a un juicio por haber aceptado sobornos de Odebrecht, pero también en el mismo sentido Juan Manuel Santos, quien está untado hasta el pescuezo, y ni qué decir del registrador de bolsillo de Petro, Alexander Vega, quien resultó ser un alcahuete de los candidatos presidenciales de 2014, pues también sabía del entramado de corrupción de Odebrecht que afectó por igual a las dos campañas presidenciales de hace 9 años y se hizo el de la vista gorda, pues tenía el conocimiento de lo sucedido. Lo preocupante es que el señor Alexander Vega siga tranquilamente en su cargo como registrador después de los escándalos de fraude en las elecciones del año pasado, tanto en el Congreso como presidenciales. En pocas palabras, nuestro sistema electoral está siendo dirigido y manejado por un corrupto como lo es Alexander Vega. También es irónico que los petristas no midan con el mismo rasero las publicaciones de semana, pues ahora aplauden como focas los audios publicados por ese medio donde Zuluaga admite que efectivamente recibió dineros de Odebrecht en 2014. La pregunta sería por qué esta gente de izquierda desestimó todas las publicaciones de semana sobre el escándalo de la maleta de Sarabia y la confesión de Benedetti, donde claramente admite que a la campaña de Petro entraron 15.000 millones de dudosa procedencia. ¿Acaso no es más grave lo de Petro, quien es el actual presidente y que desde luego debe ser llevado a un juicio político junto con Francia Márquez por haber violado los topes de campaña y además, según Benedetti, haber recibido dineros calientes, pues como lo dijo el mismo Benedetti, que si él habla se caería este gobierno? Por eso Petro le tiene miedo a lo que pueda declarar este sujeto, que tiene la llave para abrir la caja de Pandora y dinamitar de paso a todo este gobierno. A propósito del tema, el activista político Carlos Alonso Lucio habló acerca de un juicio político a Petro y lo que debería pasar, pues indica que si Gustavo Petro llegó al cargo rompiendo las reglas del juego de la democracia, la constitución política de Colombia no indica que él debería terminar su periodo, por el contrario, indica que debería ser removido del cargo al haber roto las reglas de juego de la democracia, ya que se convierte en un gobierno ilegítimo e ilegal con problemas de gobernabilidad como está ocurriendo actualmente. Veamos qué fue lo que dijo exactamente el activista político Carlos Alonso Lucio. El título de mi columna de esta semana es: no vamos a permitir que la Comisión de Acusaciones de la Cámara nos robe el juicio político a Petro. El último gran acontecimiento de la realidad colombiana consiste en que se les cayó la venda de los ojos a la inmensa mayoría de los colombianos. Se derrumbó el engaño de que Petro era el cambio. Ya nadie cree en eso. Y han caído ahora en la cuenta de que Petro no solamente no es el cambio, sino que además representa una seria amenaza contra nuestra democracia y contra nuestra economía. En el movimiento cívico partimos de 3 claridades imprescindibles. La primera: Petro ha violado la Constitución y la ley. Segunda: la democracia y la economía no aguantan 3 años más, 3 eternos años del gobierno de Petro. Con 3 años más de milicianización desaforada, Petro tendrá el tiempo más que suficiente para consolidar su tiranía en barrios y veredas, tal como Chávez consolidó la suya en Venezuela. Tercera: para salvar la democracia tenemos que remover a Petro de la presidencia de la República. Estamos en nuestro derecho como colombianos y es un camino constitucional e institucional. Y ello debemos hacerlo exclusivamente recorriendo el camino institucional que nos señala la Constitución. El camino es el juicio político al presidente de la República por haber violado la Constitución y la ley. El juicio político debe adelantarse en el Congreso de la República, iniciando sus procedimientos en la Cámara de Representantes, tal como lo establece la Constitución, en los artículos 174, 175, numerales del 2 al 4, y 178, numerales 3 y 4,
que establecen la competencia de la Cámara de Representantes para formular acusaciones en contra del presidente de la República. A estas alturas ya están presentadas varias denuncias, comenzando por la presentada por el doctor José Manuel Abuchaibe, abogado experto en asuntos electorales, en la que aporta las pruebas documentales que sustentan que Petro y su campaña presidencial violaron los topes de gastos establecidos por la ley, motivo por el cual él y la vicepresidenta deben ser removidos de sus cargos y deben pasar a ser juzgados finalmente por la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establecen la Constitución y la ley. Hoy, dichas denuncias ya están en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y dicha comisión está en la obligación constitucional de abrir las respectivas investigaciones. Aclaro aún más. No es que los ciudadanos les estemos pidiendo el favor a los honorables representantes de que abran las investigaciones. Lo que los ciudadanos les estamos diciendo es que están en la obligación constitucional de hacerlo. Razón por la cual les estamos diciendo que les exigimos que abran las investigaciones contra el presidente Petro por haber violado la Constitución y la ley. Pero, ojo, los colombianos sabemos perfectamente que en el Congreso de la República existen gravísimos niveles de corrupción. Sabemos que hay representantes y senadores que venden sus votos por puestos y por contratos al gobierno. Los hemos visto venderse por platos de lentejas amermelados. Los hemos visto traicionar la Constitución y a sus electores. Por eso, en el movimiento cívico, estamos convocando a la ciudadanía a que impulsemos un gran movimiento cívico de todos los ciudadanos para impedir que los representantes de la Comisión de Acusaciones vayan a vender el juicio político. No podemos permitir que la corrupción de unos representantes a la Cámara vaya a secuestrar la herramienta constitucional que tenemos los colombianos para salvar la democracia pacíficamente. Mucho cuidado con esta palabra, pacíficamente. No podemos permitir que nos negocien. Petro violó la Constitución y la ley y debe ser juzgado. Eso es lo justo. No permitiremos que acabe con la democracia. Haremos todas las movilizaciones y todas las acciones cívicas que sean necesarias para impedir que la Comisión de Acusaciones nos vaya a vender como personas y nos vaya a robar como democracia. En el movimiento cívico, la consigna principal es: pacíficos sí, pendejos no.